133, noche de paz, noche de amor. 133. Al rústico pesebre. 124. En sus sillas deben encontrar una hoja verde. O sea, hay aquí en las sillas, si quieres, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús se encuentra en dos libros de la Biblia, el libro de San Mateo y el libro de San Lucas. Tengo aquí en la hoja algunas cosas que vamos a leer. De un lado dice Mateo, del otro dice Lucas. Vamos a comenzar al lado que dice Mateo. Mateo 1. Voy a leer yo la primera parte y después lo que está más oscurito vamos a leer todos juntos, ¿sí? La historia de Jesús comenzando aquí en Mateo 1. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, no temas recibir a María por esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. En Belén de Judea, le respondieron. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y, postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Es una historia de Jesús que viene de Mateo. Al otro lado, Lucas realmente da más detalles sobre la historia de él. Lucas 2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Esa es la famosa historia, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Es interesante. Realmente estaba pensando en esto. No puedo pensar en otra persona en toda la historia del mundo cuyo nacimiento celebramos. ¿No es cierto? ¿Hay alguien más? No creo, ¿verdad? Y si pensamos en todos los habitantes del mundo hoy, no estoy seguro de los números, pero los que son cristianos o los que creen en Cristo de alguna forma, es la religión más grande, se puede decir, en todo el mundo. Los musulmanes no creen en Cristo en sí, pero creen que era un buen profeta. Es decir, más de la mitad
como tal vez un 70% de los habitantes del mundo conocen quién es Jesús. Es impresionante, ¿no? ¿Y por qué? Porque es algo importante, ¿verdad? Y hoy de eso vamos a hablar, pero vamos a seguir cantando. Tenemos tiempo para algunas canciones y vamos a seguir cantando. Siento que sería bueno cantar ahora 131. Después vamos a tener tiempo para más favoritos. Hay más canciones de Navidad aquí, o si quieres cantar otra canción también tendremos tiempo para más favoritos. Pero 131, vamos a cantar ahora 131.
favorito? Puede ser algo de Navidad o puede ser tu favorito de siempre, de todo el año, no importa. ¿Dónde queremos seguir cantando? Alabaré. Alabaré. Alabaré, Señor mi Dios. Ok. Está en las hojas, debe estar en las hojas. Que también necesito yo. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. Los llantos y las conchas. Muy bonito, vamos a tomar asiento, vamos a seguir cantando. Otro favorito, otro favorito. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Excelente, otra que está en las hojas. Él me sostendrá. Y hay que pensar en esto, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de Jesús, pero no quedó así, niño chiquito, ¿verdad? Vive todavía.
Cantamos a Él ahorita, pero Él está escuchando. Él me sostendrá. Tenemos tiempo todavía. 315. 315. La visión pastoral. Eran 100 ovejas,
qué bonito es cantar. Y más, conozco todos sus instrumentos, cada otro de Dios music. Vamos a tener un tiempo de oración ahora, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras familias y también sobre nosotros. Así que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Vamos a ponerse. Vos ya lo crees. Oremos. Dios, gracias te damos por esta noche tan especial, tan hermosa. Señor, es una noche cuando podemos estar aquí reunidos en la iglesia pensando en tu nacimiento y el significado. Gracias, Jesús, por nacer, por venir, por vivir y morir. Y, Señor, el significado de esto te pido hoy que otra vez nos enseñes profundamente lo que significa esto. Señor, tú conoces que estos días, cuando celebramos esto, normalmente queremos estar con nuestras familias y queremos estar reunidos con ellos. Esto es la idea del cielo, oh Dios, cuando todos los que somos de tu familia estaremos en tu presencia. Porque somos una familia los que creemos en ti. Y tu deseo es estar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso viniste, Jesús. Y los hogares que tenemos aquí, oh Dios, te pido por nuestros hogares, que son un pequeño sabor del hogar eterno. Bendice nuestros hogares, bendice los hogares representados aquí, hombres y mujeres, y hoy muchos de nosotros separados, oh Dios. Te pido por los que están en México y los que están en Guatemala, los que están tal vez en otros países también. Cuida de ellos, oh Dios. Pero sobre todo, guíalos en tus caminos. Oh Dios, ayúdanos todos, tanto aquí como allá, creer en ti, seguirte a ti, amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Dios, te pido por los que están pasando por momentos difíciles. Dios, tú sabes que estos días pueden ser días más largos de todo el año. Algunos que has llamado a tu presencia que ya no están y los extrañamos más en estos días. Te pido, Dios, por los que se encuentran en un hospital en estos días, algunos con COVID. Dios, te pido por los enfermitos alrededor del mundo. Dios, te pido por hijos que tenemos que andan descarriados y estamos preocupados por ellos, o miembros de la familia que no están en tus caminos. Dios, tú eres el buen pastor y dejas las 99 buscar la oveja descarriada. Dios, también nosotros necesitamos que nos pastorees. Necesitamos que seas nuestro pastor. Y en esta media hora que tenemos, Jesús, para contemplar el significado de tu nacimiento, ayúdanos a entender de una manera profunda, de una manera nueva, el significado hoy. Jesús, es lo que te pido en tu santo nombre. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas hoy. No vamos a estudiar, digo, el libro de Juan. No vamos al libro de Lucas hoy, el libro de Juan. Quiero que busquemos Juan 20 en primer lugar. Después vamos a ir a Juan 1, pero vamos primero aquí a Juan capítulo 20. Y vamos a la página 1134. Página 1134, Juan 20. Y vamos a leer algunos versículos ahí. Como sabemos, el mundo nos informa mucho acerca de la Navidad, ¿no? Desde aquí, cuando se terminó todo lo de Halloween, las tiendas se llenaron de las cosas de Navidad. La Navidad ahora se ha vuelto puro negocio, creo. Para el mundo sobre todo es negocio. Pero la Navidad en sí me gusta mucho. Hay cosas bonitas de la Navidad. Esto de estar con familia, las comidas especiales. Seguro cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas de la Navidad que más nos gustan, ¿verdad? Los niños en sus países en particular, si hablamos de cohetes, ¿verdad? Desde chiquito, que es casi lo principal. Aquí, a veces hay cohetes el 31, más que nada en Niágara, pero duran como 2-3 minutos en vez de
media hora allá o una hora completita, ¿verdad? Es algo importante. Y si hablamos de comidas, igual diría, sus países, en México y Guatemala, saben cómo celebrar, cómo festejar las cosas, y es algo muy bonito. A veces las personas me preguntan, ¿dónde prefieres pasar la Navidad? Y siempre digo, allá, y acá no, porque allá hay mucho más ambiente en estos días, y es algo muy bonito. Cuando hoy pensamos en la Navidad, quiero que nos enfoquemos en lo que Dios dice, porque la cultura dice muchas cosas. No todo lo que dice la cultura es buena, ¿verdad? También tiene su lado. Para muchos es la tomadera y es un buen pretexto simplemente para estar bien borracho y rápido, ¿verdad? Y igual en el mundo se celebra, pero no de una manera sana ni buena, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de la Navidad? ¿Qué piensa Dios en esto? Y hoy simplemente quiero que pensemos bíblicamente, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre esto? Y hoy quiero que contestemos 6 preguntas acerca de la Navidad. 1, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? ¿Quién es Jesús? Bíblicamente, ¿quién es el Jesús que celebramos? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de él? ¿Por qué vino Jesús? 4, ¿para qué vino Jesús? Número 5, ¿es bueno o es malo celebrar su nacimiento? Porque algunos dicen que no es bueno celebrar su nacimiento, ¿verdad? Y la última pregunta, ¿cómo debemos celebrar su nacimiento? La manera que le agrada a Dios, ¿verdad? Esas son las 6 preguntas. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Es bueno celebrar o es malo celebrar su nacimiento? Y la última pregunta, ¿qué es o cuál es la manera correcta de celebrar su nacimiento? De eso queremos hablar. Vamos aquí al libro de Juan hoy. No sé si conoces mucho acerca de Juan. Juan, uno de los discípulos, uno de los discípulos más cerca de Jesús. Tenía, se puede decir, como sus mejores amigos entre ellos. Juan es uno de ellos, Pedro fue otro, ¿verdad? Jesús realmente tenía una relación muy especial con Juan, porque cuando estuvo en la cruz, le dijo a Juan, necesitas cuidar de mi mamá. Le dijo, ahí estuvo crucificado y pensando en su mamá, dijo, Juan, tú tienes que cuidar de mi mamá. Y le dijo, madre, aquí está tu hijo, le dijo ella en ese momento. Entonces, Juan tenía un lugar muy especial en la vida de Jesús, y Juan es el que escribió este libro de Juan. Y versículo 30 dice Juan algo muy importante, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, ¿qué? Tengan vida eterna, ¿no? O tengan vida, ¿verdad? Y de esto, eso es su propósito en escribir, para que entendamos quién es Jesús, para que creamos en Él y para que tengamos vida eterna. Eso es realmente el propósito de Dios en darle a Juan las palabras que le dio a Juan, porque Juan escribió el libro, pero Dios le dio las ideas. Entonces, ahora vamos a Juan 1. Juan 1 es página 1106, página 1106, y vamos a leer 5 versículos nada más, versículos 1 a 5, lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar lo que dicen, y después vamos a usar lo que dice para pensar en las 6 preguntas que ya les di. Versículo 1 dice, en el principio ya existía, ¿qué? ¿O quién? El verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. ¿Cómo sabemos que el verbo es Jesús? Estamos en página 1106. ¿Okay? 1106. En el principio ya existía el verbo, y el verbo es Jesús, y lo sabemos si bajamos al versículo 14.
versículo 14, se ve muy claro. Y el Verbo se hizo hombre, ¿y qué? Y habitó entre nosotros. E hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando él dice el Verbo, él está hablando de Jesús. Y necesitamos entender eso porque en versículos 1 a 5, una y otra vez dice Verbo y no dice Jesús. Quiero que entiendan que cuando leemos versículos 1, 2 y 3, cada vez que dice Verbo, se puede sustituir nombre Jesús. Por ejemplo, podemos leer versículo 1 así, leyendo: en el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. ¿Ok? Así es otra manera de leerlo. Pero quiero que vean, o quiero que pregunten, ¿por qué dice Verbo en vez de decir Jesús? Es algo raro, ¿no? ¿Por qué escoge decir Verbo y no Jesús? Pues un verbo es un qué. Es una palabra. Un verbo es tipo de una palabra. Y nosotros usamos palabras ¿para qué? Para comunicación. Para comunicación. Y la idea es esto: Dios envió a Jesús para comunicarnos cosas que tenemos que saber y entender. No vamos a buscar, pero el libro de Hebreos 1 dice: Dios había hablado a los seres humanos a través de visiones y de profetas, pero por fin envió a su Hijo, Jesús, que tiene la última palabra. Es decir, tenía muchas maneras de hablar al mundo, pero la manera más importante, a través de su Hijo. Y tiene cosas muy importantes que necesitamos saber, y es muy importante ver esto. Dios envió a Jesús con esta revelación, con esta comunicación, no para sí mismo. Dios ya sabe las cosas. No para los ángeles, no para los animales. Lo que Dios quiere comunicarnos es para nosotros, los seres humanos. El Dios que no hemos visto quiere que nosotros entendamos cosas importantes a través de Jesús. Entonces Jesús es el verbo número 1. Vamos a ver aquí en esta cosa en esos versículos 6 cosas acerca de Jesús. 1, Él es el verbo. Número 2 dice: en el principio, ¿qué? Ya existía el verbo. Es decir, en el principio del mundo. Te hace pensar en la creación del mundo, ¿no? En el principio ya existió el verbo. Es decir, Jesús no comenzó a existir cuando nació. Tú y yo sí. Cuando Dios nos dio vida, cuando comenzamos a existir fue en el momento de la concepción. Pero con Jesús no fue así. Él existía antes de estar en el vientre de su mamá. Desde el principio del mundo ya existía Jesús. Por un tiempo estuvo aquí en el mundo con forma de ser humano. Después dejó de existir en forma de ser humano y sigue existiendo hasta la fecha, ¿verdad? Está vivo. Jesús es eterno, es lo que está diciendo. Siempre ha existido y siempre existirá. Es lo segundo que tenemos que ver. No solamente es el verbo, pero también Él es eterno. Ahora, número 3. Dice: en el principio existía el verbo. Y el verbo es, ¿qué? Estaba, ¿dónde? Con Dios. Es decir, Jesús estaba con Dios. Y es importante entender esto, porque cuando Jesús enseña, Él enseña las cosas que conoce. Él enseña las cosas que ha visto, que ha oído. Jesús enseña realidades espirituales. Tú y yo, muchas cosas espirituales no hemos visto, las cosas invisibles. Pero Jesús tiene la autoridad porque dice, como dice aquí, Él estaba con Dios. Él es del cielo. Y esto le da cierta autoridad. Sus palabras tienen autoridad. Él es la verdad porque está hablando de cosas que habían visto, vivido y experimentado. Un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿cómo es Chiapas, México? Y me dices, Chiapas es así, en Chiapas hacen estas cosas y tienen esas costumbres y esas comidas y esos lugares. Y te pregunto, ¿tú conoces a Chiapas? No he ido nunca. Entonces, ¿cómo te voy a creer?
Pero si tú me dices, sí, yo soy de Chiapas, yo nací allá, yo crecí allá, yo conozco cómo es. Entonces, ahora sí te creo. Y cuando Jesús enseña a nosotros y dice, existe el cielo, existe el infierno, es porque Él ha visto esas cosas. Tiene una autoridad de las cosas invisibles que no hemos contemplado nosotros porque Él había estado allí. ¿Verdad? Entonces es importante entender esto. Eso es número 3. El verbo estaba con Dios. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios, y luego dice, y el verbo era, ¿qué? Dios. Aquí está hablando de la divinidad de Jesús, y esto es algo muy difícil para nosotros de entender. Aquí está hablando de la Santa Trinidad, que Dios existe en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hay personas que dicen que no es así, que no existe la Trinidad. Y es cierto, en la Biblia no encuentras la palabra Trinidad, no la encuentras en ningún lado, pero la enseñanza de la Santa Trinidad viene de Dios. La idea es de Él. Dios nos está diciendo cómo es Él. Nosotros no estamos diciendo, Dios, tú existes en 3 personas. No, en la Biblia es donde Dios dice, yo soy así. Y aquí la Biblia está diciendo que el verbo era Dios, es decir, Jesús es divino. Y quiero que piensen nada más, podemos hablar de un sinfín de cosas o sinfín de lugares en la Biblia que confirma esto, pero nada más lo que leímos en las hojas verdes, ¿okay? En las hojas verdes, si buscamos aquí de Mateo, del lado de Mateo, si leemos la última parte, hablando de los magos, dice en la última parte de la hoja, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A María? ¿A José? ¿A quién? A Jesús. ¿Y a quién adoras? ¿Tú vas a adorar a algún ser humano? No, solamente adoras a Dios. Y estos magos que ni siquiera eran judíos, que no tenían conocimiento de las cosas de Dios, al ver al niño se dieron cuenta, eso es Dios. Y lo adoraron. Y le dieron regalos que uno simplemente da a un rey, ¿verdad? Y no dieron los regalos ni a José ni a María, sino a Él. Eso es nada más un punto. Pero llegamos a lo que está diciendo Juan. Jesús es divino. Jesús es Dios. Versículo 2 de Juan 1. Otra vez vuelve a lo que hemos hablado. Él, Jesús, estaba con Dios en el principio. ¿Okay? Ya hemos hablado de esto. Versículo 3 habla de otra cosa acerca de Jesús. Dice, por medio de Él, por medio de Jesús, todas las cosas fueron, ¿qué? Creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a ¿qué? A existir. Yo te pregunto, cuando Génesis habla de la creación del mundo, ¿cómo ves que Dios creó las cosas? Hizo un laboratorio y estuvo ahí en el laboratorio por fechas largas, ¿no? ¿Qué hizo? Habló. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y aquí está diciendo que Jesús realmente estuvo ahí involucrado en la creación. Algo de su rol como hijo fue de crear el mundo, simplemente con la palabra de su boca. Habló y las cosas llegaron a existir. Y tenemos que ver esto, el poder de la palabra de Jesús. Y vamos a volver a este punto, pero es importante que veamos esto. Versículo 4 dice, en Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de la humanidad. La idea es esto, cuando Jesús creó a Adán, le dio forma de un ser humano hecho de polvo, pero como alguien muerto, como un cadáver.
pero le inspiró aliento de vida. Como dice aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Como que le dio vida, abrió sus ojos y él tenía comunicación, comunión con Dios, con Jesús. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Es decir, Jesús mismo era la luz de Adán y de Eva en el principio. Que ellos lo conocieron. Lo conocían. Y Jesús era su vida y su luz. Y esas cosas son muy profundas, ¿no es cierto? Cuando pensamos en Jesús y quién es Jesús, no debemos pensar simplemente en un niño Dios en la cuna, no. Tenemos que pensar en todo esto. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Pues versículo 5, Juan ahora cambia el tono de lo que está diciendo y dice, esta luz resplandece, ¿dónde? En las tinieblas. ¿De qué está hablando? Las tinieblas de nuestro mundo. Pues ahí estamos hablando del enemigo Satanás, ¿verdad? Que engañó a Adán y Eva. Él y los demonios, lo que han hecho en nuestro mundo, desde la creación del mundo, cuando cayeron Adán y Eva, los resultados del pecado, las tinieblas. Podemos hablar de lo feo que vemos y vivimos en nuestro mundo. Podemos hablar de la pandemia. ¿Cuántas personas que no se han enfermado? Personas que no han llorado en este año pasado por lo de la pandemia, ¿verdad? Podemos hablar de toda la corrupción, de toda la violencia en nuestro mundo. Podemos hablar de guerras, de plagas, de pestilencias, de violencias, de violaciones. Podemos hablar simplemente de la muerte, ¿no? Las tinieblas que vemos. A veces se desespera uno cuando uno se pone a contemplar nuestro mundo en tantas cosas feas, ¿no? Las tinieblas. Y lo vemos, pero también lo vivimos, ¿no? Miro mi corazón y veo las envidias, los celos, el odio, el orgullo, la soberbia, los engaños que yo engaño a otros, que yo miento. Cuando no quiero a veces hacer estas cosas y lo hago. Podemos hablar de lujurias, de cosas feas, mi manera de herir a las personas a más amo. Veo lo frío que es mi corazón hacia las cosas de Dios, cuando debo amarlo y no lo amo, cuando debo entregarme más a Él y todo lo contrario, cuando siento que las cosas de Dios son aburridas, cuando no me nace ir a la iglesia, cuando no me nace leer la Biblia, cuando no me nace orar, cuando estoy bien alejado de Dios. Veo las tinieblas en mí. Las tinieblas, esta luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas existen, simplemente las tinieblas es la separación de Dios, la muerte eterna, separados de Él, las tinieblas. Pero algo muy bonito dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido ¿qué? Extinguirla. Hay mucha esperanza en Jesús. Mira, ellos sí, Adán y Eva, pecaron en el jardín, pero Dios les dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, Satanás y la mujer, entre su simiente y la de ella. Y llegará un día cuando alguien de la semilla de la mujer va a aplastar la cabeza del enemigo. Es lo que Dios dijo a Satanás. Dios no los dejó sin esperanza, los dejó de una victoria final, es lo que les dijo a ellos. Y la luz siempre ha resplandecido. Dios no dejó que Satanás ganara al 100%. Y podemos ver en la historia, por ejemplo, Caín y Abel, el que hizo lo bueno fue Abel y Caín lo malo. Y en la lucha entre la luz y las tinieblas. Y Caín mató a Abel, pero Dios le dio otro hijo, Set. Y la línea de quien nació Jesús siguió. Podemos hablar, por ejemplo, hemos hablado en las últimas semanas aquí, la historia de Noé. La humanidad, las tinieblas, lo feo, pero la luz que vimos de Dios en Noé y su familia. Y por fin, algunos de ellos sobrevivieron.
y de su descendencia por fin llegó Jesús. Podemos hablar de Lot, hemos hablado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero Dios protegió a Lot y su familia. Todo el Antiguo Testamento habla de las personas que son de la familia de Jesús. Y vemos la batalla entre la luz y la oscuridad, las tinieblas, hasta el momento del nacimiento de Jesús y aún en la vida de Jesús. Si tú conoces las historias de la vida de Jesús, el enemigo quería matar a Jesús. Jesús nació, pero el rey Herodes, ¿qué quiso hacer? Matar a todos los niños. Y lo hizo. Pero Dios protegió a Jesús. Jesús creció y en su primer año de su ministerio sufrió tentaciones muy fuertes. El enemigo quería destruirlo. La lucha entre la luz y las tinieblas, y Jesús, gracias a Dios, no pecó. Cuando Jesús llegó al jardín la noche antes de ser crucificado, una tentación muy fuerte de no ser crucificado, y lloraba en el jardín y decía: Dios, no hay otra manera. Es decir, Dios, yo no quiero morir mañana, no hay otra manera. Pero fue obediente hasta la muerte. Y cuando el enemigo pensó que había extinguido la luz en la cruz, es cuando más vemos el poder de Jesús, porque no logró apagar la luz de Él ahí. Él resucitó. Y hasta la fecha, la luz de Jesús vemos en nuestro mundo, lo vemos entre los seres humanos, personas que han sido ateos, personas que no han creído nada en Jesús. Como Él es fuerte, logra convencerlos de que sí existe. Y personas que dan como un giro de 180 grados. Y verdad, antes no creían nada y ahora sí creen y comprenden las cosas de Dios, porque la luz es más fuerte que las tinieblas, y lo vemos en nosotros. No sé cómo es tu historia, pero mi historia es así, que Dios me ha logrado entender las verdades de Él, que Él sí existe, y que Él me puede perdonar por mis pecados, y Él me puede dar vida eterna. Y sé que muchos de ustedes lo han logrado también, porque veo la luz de Dios en ustedes. Y esto es algo hermoso. Entonces, cuando pensamos en Jesús, ¿quién es Jesús? El Salvador Jesús, que nació en la Navidad. Las 6 cosas que hemos leído aquí acerca de Jesús, esto es el Salvador que necesitamos. Si volvemos versículo 1, Jesús es el Verbo. Nosotros necesitamos tener esta comunicación con Dios de la vida de Jesús. Lo que Él quiere comunicarnos en Jesús, lo necesitamos. Necesitamos el Verbo. Necesitamos tener a Jesús eterno, que ha estado con Dios en el cielo. La autoridad del saber que Él nos está diciendo la verdad de las cosas que no logramos ver. Esto es el Jesús que necesitamos. Un Jesús que es Dios, un Jesús divino. Esto es el Salvador que necesitamos para poder conquistar al enemigo y aplastar la cabeza de Satanás. Necesita ser Dios. Para poder morir en la cruz y poder resucitar, un ser humano no lo puede hacer. Solo un Salvador divino lo puede hacer. Versículo 3 habla de Jesús, el Creador. Necesitamos un Salvador fuerte, con una palabra fuerte, que cuando abre su boca y dice que haya vida y luz espiritual en algún ser humano, sucede. Para poder ganar mi corazón tan terco y frío, necesito tener un Creador fuerte que crea en mí la luz espiritual. Esto es el Jesús que todos necesitamos. Entonces esos 5 versículos para mí han sido muy bonitos estudiar. Y volvemos a las 6 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, eso es su nacimiento. ¿Quién es Jesús? Okay.
ya tenemos varias respuestas. Jesús es el Verbo. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Es divino. Jesús es el Creador. Jesús es luz y vida. ¿Por qué vino? Vino porque necesitamos el Verbo. Necesitamos saber cosas que no sabíamos antes. ¿Para qué vino? Para darnos luz en nuestra oscuridad. Luz espiritual. ¿Es malo celebrar el nacimiento de Jesús? Todo lo contrario. Tal vez no lo celebramos suficientemente, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos celebrar el nacimiento de Jesús? Con amor, con obediencia, con entregamiento, con arrepentimiento, con todo mi ser. Los magos le dieron oro, incienso, mirra. Pero en nuestro tiempo, Él quiere tu corazón. Y te pregunto, ¿le has dado tu corazón? Tú lo amas. Eso es lo que quiere de ti en esta Navidad 2021. Vamos a hablar con Él. Jesús, gracias. Gracias por nacer. Gracias por ser el Verbo, por ser eterno, por ser Dios, por ser el Creador, por ser luz y vida. Te necesitamos, oh Dios. A veces sentimos una oscuridad muy fuerte, afuera y adentro. Gracias, porque nadie puede extinguir tu luz. Ni el pecado afuera, ni el pecado adentro. Ni circunstancias malas, enfermedad, ni soledad. Porque tú eres nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos a entender esto y responder con todo el corazón a ti. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar. Vamos a terminar nuestro tiempo hoy con una canción. Es una canción nueva, 108, 108. We're going to sing tonight, 108. Vamos a ponernos de pie para cantar. Número 108. Stand and sing, 108. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos como sabe al sol la flor. Ahuyentan nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo.
las fiadas.